Bienvenidos al curso de trigonometría. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema número 9 que corresponde a arco doble y arco mitad. En este caso recuerda que el ángulo doble y el ángulo mitad vamos a ver que vamos a tener bastante similitud a la hora de resolver. Ya que recuerda que si yo tengo x y 2x, por ejemplo, x es la mitad de 2x y 2x es el doble de x, o sea, tiene bastante similitud. Bien, comencemos con el tema. Bien muchachos, para el arco doble, en primer lugar vamos a utilizar las razones trigonométricas de una suma. ¿Sí? Recuerda, por ejemplo, en este caso vamos a sumar dos términos que son iguales. Por ejemplo, x más x me tiene que dar 2x como resultado. Entonces es como si yo sumara dos valores en una razón trigonométrica, ¿no? Entonces debemos recordar alguna cosa que ya hemos desarrollado en el tema anterior, en donde, por ejemplo, seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. ¿Sí? ¿Recuerda esto? Ahora, si nosotros en este caso decimos que mis ángulos son iguales, entonces va a ser seno de alfa más alfa para que me dé 2 alfa. Entonces aquí obtendría seno de alfa coseno de alfa y coseno de alfa seno de alfa. Eso que me indica que son iguales los términos. Por lo tanto, al sumarlo me tiene que dar 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. ¿Okay? Entonces de esa manera ya tenemos mi valor del seno. La idea es la misma para el coseno y la tangente. Y recuerda que las demás razones trigonométricas simplemente lo que voy a hacer es invertir la expresión. Por ejemplo, si yo quisiera secante, calculo el coseno y lo invierto, ya que la secante es el inverso del coseno. Muy bien, entonces ya tenemos la primera fórmula. Seno de 2x es igual a 2 veces seno por coseno. No te olvides, cuando observes seno multiplicado por coseno, siempre vas a llevarlo a esta expresión, te está indicando que es un arco doble. Muy bien, en el caso del coseno, coseno de alfa más beta es igual a coseno por coseno menos seno por seno. Entonces acá vas a obtener, como van a ser iguales, coseno cuadrado menos seno cuadrado, que va a ser la fórmula del arco doble, la primera fórmula. Ahora vamos a ir transformando esto. Recuerda que por identidades pitagóricas, coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. ¿Sí? Entonces si reemplazamos, coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado, entonces vamos a obtener 1 menos 2 veces seno cuadrado. ¿Ya? Esa sería una transformación de la fórmula del coseno. Ahora, lo mismo podemos hacer con el caso del seno, ¿no? Seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Y obtendríamos 2 coseno cuadrado menos 1. ¿Ya? Ahora, también, si seguimos con la misma identidad pitagórica, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Si a un valor tú lo multiplicas por 1, no pasa nada, sigue siendo el mismo valor. Entonces, si a esto lo multiplicamos por 1, pero 1 es coseno cuadrado más seno cuadrado, vamos a tener acá diferencia de cuadrados, que sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. O sea, obtendríamos coseno de 2x es igual a coseno a la cuarta menos seno a la cuarta. También es otra propiedad de arco doble, ¿sí? Similar a las anteriores. Hemos transformado simplemente la principal. Y muy bien, y la tangente de alfa más beta, recuerda que era igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Pero como van a ser iguales, entonces al sumarlo voy a obtener tangente de alfa más beta, pero imagínate que acá vamos a tener 2 alfa, ¿correcto? 2 alfa sería igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. ¿Ya? Que sería la formulita que tenemos aquí. ¿Correcto? Entonces, y ahí tenemos ya mis razones principales de seno, coseno y tangente. Las demás simplemente lo que vamos a hacer es invertir las expresiones. Recuerda, si yo quiero, por ejemplo, cotangente, calculo la tangente y lo invierto. A ver, bien muchachos, vamos a ir en este caso utilizando algunas fórmulas de tal manera que vamos a utilizar las que ya hemos visto anteriormente y las vamos a ir transformando. Por ejemplo, recordarás, hace un momento vimos que coseno de 2x es igual a 1 menos 2 veces seno cuadrado de x. En este caso relaciona, siempre trata de relacionar los valores angulares. Por ejemplo, 2x es el doble de x, o también puedes decir que x es la mitad de 2x. ¿Sí? Entonces siempre trata de ver esa relación entre los ángulos. Muy bien, también tenemos que el coseno de 2x es igual a 2 coseno cuadrado menos 1.
Si te das cuenta que hay una relación de doble mitad, entonces de estas formulitas vamos a sacar las fórmulas, por ejemplo, del arco mitad, ¿no? De acá me va a salir. Entonces, acuérdate de esta formulita siempre, ¿no? Cuando tú tengas 1 más coseno, acuérdate 2x y acá es x, entonces 1 más coseno siempre va a ser 2 veces coseno cuadrado del ángulo mitad. O sea, si mi ángulo es 2x, la mitad sería x, ¿no? 1 más coseno es igual a 2 veces coseno cuadrado del ángulo mitad. Esta relación siempre la vamos a aplicar, entonces tenlo en cuenta. También, por ejemplo, lo mismo pasaría con el seno, ¿no? 2 veces seno cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2x. Nuevamente, ángulo doble y mitad. Relaciona, ¿sí? 1 menos coseno de 2x o 1 menos coseno es igual a 2 veces seno cuadrado del ángulo mitad. ¿Ya? Si mi ángulo es 2x, la mitad sería x. Ahora, de acá yo puedo sacar, por ejemplo, mi valor del ángulo mitad. Este triángulo lo vimos en la semana 3, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo ABC, yo hago mi extensión del triángulo, vamos a hacer el triángulo más grande, de tal manera que estos dos ángulos sean iguales. Y recuerda que la suma de dos ángulos internos me da el externo. Entonces, como si yo asumo que esto es alfa, estos dos ángulos tienen que ser alfa medios, la mitad. Por ende, acá tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Por lo tanto, lados iguales. Entonces, voy a tener mis lados iguales y mis ángulos iguales. ¿Ya? Entonces, de ahí voy a sacar, por ejemplo, el ángulo mitad. Ahora vamos a suponer que, no suponemos, sino vamos a suponer que tenemos un triángulo ABC. ¿Ya? Entonces, la cotangente de alfa, en este caso en el triángulo, va a ser B sobre A, ¿no? Y la cosecante de alfa va a ser igual a C sobre A. Y la cotangente de alfa medios estaría aquí, sería B más C sobre A. Entonces vamos a obtener esta formulita, ¿no? La cotangente de X, o la cotangente, recuerda que los ángulos son doble y mitad, ¿no? Por ejemplo, si este es alfa medios y este es alfa medios es la mitad de alfa, o también puedo decir que alfa es el doble de alfa medios, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá estos dos unidos, cotangente de alfa medios es igual a cosecante de alfa más cotangente de alfa, ¿cierto? Pero también podría relacionarlo con arco doble, ¿no? Yo podría decir que cotangente de x es igual a cosecante de 2x, porque recuerda que alfa es el doble de alfa medios, más cotangente de 2x, ¿sí? De ahí sacamos esta propiedad. Y la tangente también lo podemos hacer con el mismo criterio, va a ser igual a cosecante de 2x menos cotangente de 2x. Son propiedades que vamos a aplicar continuamente. Ya el tangente de alfa medios va a ser igual a b menos c sobre a, y de ahí me sale, ¿no? De ahí vamos a poder resolver. Muy bien, otra de las identidades que vamos a aplicar es una relación con respecto a las tangentes. Por ejemplo, si nos vamos a la formulita de la tangente del arco doble, recuerda que la tangente de 2x es igual a 2 veces tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado, ¿cierto? Ahora, acá tenemos como una expresión fraccionaria. Si recordamos, en el triángulo la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si lo dibujamos esto en un triángulo, vamos a obtener de esta manera. Tenemos acá el ángulo de 2x, mi cateto opuesto sería 2 tangente de x, y mi cateto adyacente 1 menos tangente cuadrado. Si yo aplico Pitágoras acá, ¿sí? Recuerda que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. De esa manera yo voy a sacar mi hipotenusa, que me va a salir 1 más tangente cuadrado. Entonces ya tendría acá mi relación. ¿Qué pasaría si me piden el seno de 2x, por ejemplo? Seno de 2x es cateto opuesto, 2 tangente de x, sobre hipotenusa, 1 más tangente cuadrado. Ahí lo tenemos. El coseno sería cateto adyacente, 1 menos tangente cuadrado, sobre 2 tangente, que sería el cateto opuesto. Y ahí tenemos, por ejemplo, la relación en función de los triángulos, que también es bastante útil dependiendo del tipo de ejercicio que tengamos. A ver, entonces, por ejemplo, habíamos mencionado anteriormente una fórmula en relación de las tangentes del ángulo mitad y la cotangente del ángulo mitad. Entonces, si sumamos esas dos expresiones, vamos a obtener esto. Como tangente de x más tangente de x va a ser igual a 2 cosecante de 2x, que también es una propiedad bastante útil. Y también si lo restamos, vamos a obtener 2 cotangente de 2x, ¿no? Esta relación es bastante útil.
Ahora, secante cuadrado más cosecante cuadrado va a ser igual a 4 veces cosecante cuadrado de 2x. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ir relacionando las fórmulas y vamos a ir sacando propiedades. Ahora, basta saber las principales porque estas se pueden ir generando y formando, porque recuerda, así como en identidades vimos las principales y las auxiliares, por acá vamos a ir teniendo bastantes identidades auxiliares, ¿no? Por ejemplo, seno de x más coseno de x al cuadrado, recuerda, acá tenemos un binomio al cuadrado. Cuadrado del primero más el cuadrado del segundo sería seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, más el doble del primero por el segundo, que sería 2 veces seno por coseno, que es arco doble. Entonces ya tenemos acá una relación. Y si fuera con resta es lo mismo, pero con el signo menos, ¿no? Ahora también otra relación, tenemos tangente de 2x por tangente de x va a ser igual a secante de 2x menos 1, que también la podemos aplicar, y tangente de 2x sobre tangente de x es igual a secante de 2x más 1. Para el caso del ángulo mitad, como ya hemos mencionado, lo vamos a trabajar en función de la fórmula del arco doble, coseno, ¿no? Recuerda que por ejemplo, 2x tenemos como ángulo, entonces x va a ser la mitad del ángulo. Igual con el coseno, uno está en relación del seno y el otro está en relación del coseno. Entonces de aquí me va a salir mis formulitas. Si despejamos aquí, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a decir lo que te decía, ¿no? Coseno del ángulo es igual a 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo mitad, ya que x es la mitad de 2x. Y lo mismo con la otra relación. De acá, yo lo que podría hacer es despejar, ¿no? Despejo el seno, seno acá, seno cuadrado, esto pasaría 1 menos coseno, el 2 pasa a dividir y saco raíz. ¿No? Recuerda que yo al sacar raíz voy a tener dos valores, un positivo y un negativo. Este valor va a depender del cuadrante donde se encuentre el ángulo x menos. Y lo mismo vamos a hacer de esta relación, ¿no? 2 coseno cuadrado de x menos 1, entonces igualito, sacamos el ángulo similar, ¿ya? Y lo relacionamos. Vamos a obtener 1 más coseno sobre 2x, ¿sí? Más menos, recuerda que este más menos depende de en qué cuadrante se encuentra x menos, ¿no? Y recuerda que la tangente es seno sobre coseno, por identidades, por cociente. Entonces si dividimos estos dos, vamos a obtener esta relación, 1 menos coseno sobre 1 más coseno. Ya, y ya tenemos las tres principales, que es seno, coseno y tangente. Recuerda que lo demás, ¿sí? Lo demás, si yo quisiera secante, calculo el coseno y le invierto. ¿Correcto? Entonces, tenemos ahí los principales valores del ángulo mitad. Ahora, no olvidar que el ángulo doble y mitad están bastante relacionados, ya te expliqué, ¿no? A ver, si nos vamos a la parte aplicativa, vamos a calcular el valor de t cuadrado, que es igual a 2 por 1 más coseno de 50. Recuerda esta relación, yo te dije, ¿no? 1 más coseno, siempre lo vamos a aplicar. 1 más coseno, recuerda que va a ser igual a 2 coseno cuadrado del ángulo mitad. ¿Ok? Entonces 1 más coseno de 2x es igual a 2 coseno cuadrado del ángulo mitad. O sea, si mi ángulo es 50, la mitad sería 25. 2 coseno cuadrado de 25. Y así podemos reemplazar, ¿no? Reemplazamos el valor 2 por 2, acá obtendríamos 4 coseno cuadrado de 25, pero como yo quiero t, saco raíz y voy a tener 2 coseno cuadrado de 25. Y si observamos, la alternativa correcta es la alternativa C. Bien, en una nueva aplicación, lo que vamos a hacer, me piden aquí, me están dando una condición, si la tangente de phi cuartos es igual a 1 menos m cuadrado sobre n cuadrado. Y la cotangente de phi cuartos es igual a 1 más m cuadrado sobre n cuadrado. Ahora recuerda que la tangente y la cotangente están relacionadas casi siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo multiplico la tangente por la cotangente me va a dar como resultado 1. Entonces por ahí yo tendría una relación. ¿Sí? A ver, veamos. Vamos a ir viendo lo que podemos desarrollar. Primero lo que vamos a hacer es multiplicar justamente lo que te dije, ¿no? Ya que la tangente y la cotangente siempre se relacionan. Si lo multiplicamos, ¿sí? Me va a dar como resultado 1. ¿Sí? Y acá voy a poder multiplicar estos dos. Voy a obtener una diferencia de cuadrados, 1 menos m cuadrado y 1 más m cuadrado sería 1 menos m a la cuarta.
sobre n a la cuarta. Paso a multiplicar acá n a la cuarta y el m pasaría a sumar, m a la cuarta más n a la cuarta es igual a 1. Tenemos entonces acá la primera relación. ¿Sí? Una relación que justamente la tenemos aquí, en lo que me piden encontrar, m a la cuarta más n a la cuarta. Lo siguiente que vamos a hacer es sumar. Vamos a sumar estas dos expresiones. Y recuerda que tangente más cotangente, ¿sí? Tangente más cotangente es 2 cosecante del arco doble. Ojo, mi ángulo es phi cuartos. Ese es phi cuartos, es mi ángulo. Entonces el doble de phi cuartos, si lo multiplico por 2 acá, 2 se va y voy a obtener phi medios, ¿no? Muy bien, cotangente de phi cuartos más cotangente de phi cuartos va a ser igual a 2 cosecante de phi medios. ¿Ya? Cosecante de phi medios. Pero como estoy sumando, recuerda acá, al sumar estos dos, como son homogéneos, se va a ir m cuadrado y m cuadrado. Y voy a obtener dos veces n cuadrado. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si yo quiero esta expresión, m al cuadrado y n cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Esto recuerda que es 1, ¿no? 1 sobre n cuadrado. Ahora, n cuadrado yo puedo despejar acá y decir n cuadrado es igual a 1 sobre cosecante, ¿sí? Y 1 sobre cosecante lo tendríamos acá. Entonces 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n cuadrado es cosecante, ¿no? Eliminamos 1 sobre n cuadrado es cosecante, que es justamente lo que me están pidiendo. Y la cosecante está en la alternativa A. Muy bien, en una siguiente aplicación vamos a reducir esta expresión, cotangente de 1 menos tangente de 1 menos 2 tangente de 2 más 4 tangente de 4. Ahora mira, vas a relacionar rápidamente, ¿por qué? Porque los ángulos son 1, 2 y 4. Si observa los ángulos está 1, 2 es el doble y 4 es el doble de 2. Entonces está relacionado con arco doble, lógicamente, ¿no? Entonces recordemos que cotangente más tangente es igual a 2 cosecante del arco doble. También cotangente menos tangente es igual a 2 cotangente del arco doble. ¿Ya? Entonces vamos a relacionar con lo siguiente. Si observas acá, en estas dos relaciones tenemos cotangente menos tangente, que está aquí. Sería 2 cotangente del arco doble. Como mi ángulo es 1, esto debe ser 2 cotangente de 2. ¿Sí? Y acá voy a obtener 2 cotangente de 2 con tangente de 2. Lo mismo, pero voy a factorizar el 2, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir acá, voy a obtener cotangente de 4. Y de nuevo factorizaría 2 por 2, 4, factorizaría el 4 y voy a obtener cotangente de 4 más tangente de 4. A ver, reemplacemos. Vamos a obtener esta relación. Entonces la primera sería, como te dije, 2 cotangente de 2, factorizo el 2 y voy a obtener 2 cotangente de 2 menos tangente de 2. Esto sería 2 cotangente de 4. Obtendría entonces 4 cotangente de 4 y factorizaría el 4. Cotangente de 4 más tangente de 4. Pero recuerda que esto, la suma es 2 cosecante del arco doble, que sería 8. Entonces sería 8 cosecante de 8. ¿Sí? Ahora, recuerda que hay un triángulo notable en donde tenemos el triángulo de 8, que es 1, 7 y raíz de 2. Recuerda que el seno de 8 es 1 sobre 5 raíz de 2. Entonces la cosecante sería 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 por 8, 5 por 8, 40. 40 raíz de 2. Entonces ya tenemos aquí la alternativa correcta, que sería la alternativa E. A ver, bien muchachos, estamos llegando al final del video. ¿Ya? Te recomiendo que sigas viendo los videos. Ya vamos a llegar a la tercera parte, ya que corresponde al tercer examen sumativo, y con eso completaríamos el curso, con que puedes tener nociones básicas que te pueden ayudar para tus diversos exámenes. ¿Ya? Te recomiendo que aquí en la parte superior tienes información en este blog que te puede ser útil, ¿sí? Dale una revisada. Ahí también están estos videos de todas las semanas y todos los videos que han sido subidos acerca de desarrollo de exámenes
anteriores. Bien muchachos, nos vemos hasta la próxima.